Y así comenzamos Biblia Fácil. Me alegra que tú puedas estar allí del otro lado de esta pantalla, como siempre con Biblia en mano y con una disposición y necesidad tremenda de poder aprender sobre la palabra de Dios. En un mundo lleno de tantas opiniones, la Biblia siempre tiene la última palabra. Y en esta temporada nosotros estamos tocando temas específicos que nos van a ayudar a comprender mucho mejor el plan de salvación que Dios tiene para nuestra vida. Así que una vez más, bienvenido allí donde estás, en el país donde te encuentras, allí en casa o en casa de un amigo. Estamos listos para poder tomar la palabra de Dios. Y hoy yo quiero ofrecerte, como siempre, un regalo para ti. Se trata de este curso bíblico, Verdades, donde vas a encontrar 16 temas preciosos para comprender mejor el plan que Dios tiene para tu vida. Solicítalo a través de estudielabiblia.com, ya sea digital o ya sea en físico, o también enviando a nuestro WhatsApp tu pedido. Y aquí aparece el número de WhatsApp. Estamos listos entonces para abrir la palabra de Dios y como siempre, pedimos que Dios pueda guiarnos en su estudio a través de la oración. Vamos a orar. Querido Dios, estamos listos para abrir tu palabra, para encontrar en ella el mensaje que nuestro corazón necesita, porque nuestra mayor necesidad eres tú, y que tu palabra pueda iluminar hoy nuestra vida, pueda sacarnos de la oscuridad, pueda advertirnos del error, y que hoy podamos descubrir las estrategias del maligno, mas al descubrir sus estrategias podamos encontrar refugio en ti, y que tus promesas y tu palabra nos ayude para poder evitar el mal y para poder caminar contigo. Danos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, nuestro tema de hoy es el mal. ¿Cómo comenzó y cómo terminará? ¿Cuál fue su comienzo y cómo será su final? Hoy vamos a aquí responder algunas preguntas que todos los seres humanos ya nos hicimos en la vida. Primera pregunta: ¿dónde está Dios cuando la gente sufre? Estos últimos meses estamos viviendo una pandemia global. La gente sufre. Hay gente que hoy ha perdido seres queridos, ni siquiera pudieron estar allí para darles el último abrazo, ni darles una buena despedida. Y esto perjudicó muchas áreas en la vida. Y aparte de eso, miles de personas mueren cada día. En este momento, mientras estás viendo este programa, hay gente sufriendo. Hay gente que está sufriendo accidentes, gente que está perdiendo un ser querido, gente que está diagnosticado allí con una enfermedad incurable, personas que están con el sabor amargo del luto, de la depresión, del dolor, de un dolor físico o el sufrimiento emocional. Sufrimiento. ¿Dónde está Dios? O mejor, ¿cómo comenzó todo esto? Esto fue el plan de Dios. Y nuestras preguntas necesitan de respuestas. Te digo una cosa, qué difícil es explicar el sufrimiento. El tema de hoy tiene relación con el próximo tema. Y hoy vamos a descubrir el origen de este mal. Y en el próximo capítulo hablaremos específicamente sobre el sufrimiento. Y allí viene la pregunta: ¿cómo comenzó todo esto si la Biblia dice que al comienzo todo fue perfecto? Cada vez que queremos encontrar respuestas, nosotros tenemos que ir a la Biblia. Porque la Biblia tiene respuestas y ella nos dice cómo se originó el mal y por qué hay tanto sufrimiento. Por ejemplo, en la primera página de la Biblia encuentro un mundo perfecto y en la última página de la Biblia un mundo restaurado. En Génesis se encuentra el origen del mal y en Apocalipsis el mal terminado. O sea, la Biblia me presenta el paréntesis que se abrió cuando entró el pecado, el origen del dolor, pero también me presenta el origen del mal. ¿Por qué todo esto que estamos viviendo? Para eso nosotros tenemos que decir que la aparición del pecado, del mal en el universo, es un misterio.
Pero hay cosas que nos han sido reveladas en la palabra de Dios. Y eso es lo que queremos descubrir. Por ejemplo, el mal no comenzó aquí en la tierra. El mal comenzó en el cielo. Y comenzó en un ángel creado perfecto. ¿Quién es ese ángel? Pero antes de ver quién es ese ángel, necesitamos ver quiénes son los ángeles. Nosotros ya en una temporada aquí de Biblia Fácil tenemos un tema específico de quiénes son los ángeles. No voy a repetir eso, pero voy a resumir algunas características principales de los ángeles. Por ejemplo, un ángel es un ser un poco más elevado que los seres humanos. No son iguales, tienen muchas diferencias, es un ser más elevado. El libro de Salmos capítulo 8, versículo 4 y 5, cuando habla acerca del ser humano y de los ángeles, dice, los hiciste un poco menor que los ángeles. O sea, los ángeles tienen son más elevados en diversas características, incluso como seres, más elevados que los seres humanos. Número 2. Ellos fueron creados para gozar de una íntima relación con Dios, así como el ser humano. El ser humano fue creado con un propósito, los ángeles también, con el propósito de adorar a Dios. Los ángeles poseen poder sobrenatural y son obedientes a Dios. El libro de Hebreos capítulo 1, versículo 14 dice que ellos son espíritus administradores y espíritus de poder que siempre están en este conflicto, en esta lucha entre el bien y el mal. O sea, ellos tienen poder, lo que el ser humano no tiene. Otra cosa es que ellos pueden formar o ellos pueden tomar forma humana. Ellos son seres espirituales, más pueden formar o tomar la forma humana. Cuando se presentaron, por ejemplo, a Abraham, se presentaron como dos viajeros. Cuando se presentaron a Lot, también. Entonces, los ángeles, para comunicarse con el ser humano, pueden tomar la forma humana. Otro aspecto importante acerca de los ángeles es que ellos gozan de libertad y voluntad para servir a Dios. Ellos no fueron creados como robots. Toda la creación de Dios, cuando se habla de seres espirituales o seres humanos, Dios les dio esas dos características, creados con libertad. Entonces, el ser humano fue creado libre y los ángeles también fueron creados libres. Ahora, es interesante que entre todos los ángeles que Dios creó, hubo un ángel que usó mal su libertad. Y a la libertad lo convirtió en libertinaje, en una vida sin reglas. Porque el cielo es un lugar de orden. Y en el cielo estaba la ley de Dios, que es la base de su gobierno, para mantener la armonía. Uno de los ángeles se rebeló. Uno de los ángeles usó mal su libertad. ¿Y qué cosa hizo? Contaminó todo el cielo. Primero él se contaminó y luego empezó a contaminar el cielo. Y él quiso una vida independiente de Dios. Y allí se origina el pecado. Si tú te das cuenta cómo se origina el pecado, se origina de una manera simple, independencia de Dios. Y ahora vamos a ver algunas características de cómo comenzó el pecado. Satanás, o como hoy lo conocemos, que un día fue un ángel, su nombre era Luzbel o Lucifer, ángel de luz. Él no mató, él no robó, él no hizo cosas que nosotros aquí nos escandalizamos y llamamos pecado. Y es pecado. Sin embargo, pecado tiene su raíz en algo, independencia de Dios. Y al independizarse de Dios, tú empiezas a quebrar toda la ley de Dios. O sea, romper la ley de Dios es el resultado de una vida independiente. Y así comenzó el mal. Y él tenía unas características interesantes. En la Biblia encontramos dos libros que hablan sobre estas características. Mira, el libro de Ezequiel capítulo 28, abre allí tu Biblia, Ezequiel capítulo 28, versículo 12. Allí en profecías que se habla al rey de Tiro y al rey de Babilonia, hace representación de lo que ocurrió en el cielo, o toma a esos reyes como símbolo de lo que ocurrió en el cielo. Ezequiel capítulo 28, versículo 12, dice así: dile al rey del Tiro, este es un símbolo que está usando, así ha dicho el Señor,
Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y de hermosura. Él no era como muchos se pintan ahora, ¿no? Satanás es alguien que tiene cuernos, alguien que tiene uñas largas, alguien que es horrible. No. A pesar de que él se rebeló contra Dios, toda su belleza no le fue quitada, tampoco su poder. Entonces, él es uno de los seres más hermosos. Dice que él fue creado en hermosura, en perfección y en sabiduría. ¿Qué características? Cuando nosotros vamos al versículo 14 dice, tú querubín grande y protector. Por eso sabemos de que no está hablando el rey de Tiro, sino que está usando la figura del rey de Tiro para hablar acerca de lo que ocurrió en el cielo. Dice, tú querubín protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste y en medio de las piedras de fuego te paseabas. Está hablando acerca del santuario celestial. Allí estaba este querubín protector. El versículo 15 dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Era perfecto. Dios no creó a Satanás. Dios creó ángeles libres. Uno de ellos usó mal su libertad. Versículo 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura y te corrompiste a causa de tu sabiduría y esplendor. Te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Ezequiel capítulo 28 me da 3 características. Lleno de hermosura y sabiduría, querubín protector. ¿Qué cosa protegía? Recordemos que los querubines están en la presencia de Dios y protegen, ¿qué cosa? La ley de Dios. Por eso es que Satanás siempre odia la ley de Dios. Él un día estuvo allí como querubín protector. La palabra hebrea es la palabra soquek, alguien que protege la ley. Ahora, la tercera característica es que él fue creado perfecto. Perfecto. Cuando vamos al libro de Isaías, capítulo 14, versículo 2, encontramos la razón por la cual el pecado entró en su corazón. Dice allí, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Ese era el nombre de Luzbel. Lucero, hijo de la mañana. Eso significaba su nombre. Lucero, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, subiré a las alturas y seré semejante al Altísimo. Ese fue el problema. ¿Cuál fue su problema? Orgullo, envidia, egoísmo. Eso corrompieron su carácter. Y estas cosas él intenta colocarle en el corazón del ser humano. ¿Por qué el ser humano se pierde? Orgullo, envidia, egoísmo. Porque así comenzó en el corazón de este querubín. ¿Quién es un querubín? Mira, el libro de Isaías capítulo 37, versículo 16, dice que los querubines tienen una posición privilegiada en el cielo. Dice allí, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines. O sea, un querubín es una posición privilegiada entre los ángeles. Ezequiel dice que él tenía gloria. Por eso es que la iniquidad apareció como un misterio. Él deseaba el poder y la posición de Cristo, pero no su carácter. Y se rebeló contra su gobierno y se tornó en adversario. Y allí comenzó la primera pandemia en el universo, la pandemia de descontento, porque él empezó a sembrar ese espíritu en todos los ángeles. Y la tercera parte de ángeles fue contaminado por esta pandemia de pecado. Entonces Dios tuvo que hacer algo para que no pueda continuar contaminando esta plaga, esta enfermedad. ¿Qué cosa hizo Dios? Tuvo que cortar, tuvo que eliminar, tuvo que sacar del cielo a él y a todos los que ya estaban infectados. Y así comenzó, como un misterio. ¿Cómo apareció eso en el corazón de este querubín? No lo sabemos. Entonces Apocalipsis 12 nos revela qué sucedió. Versículo 7 dice así, hubo una batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado, echado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña, porque esa es su especialidad. Si él pudo engañar a los ángeles, imagínate al ser humano cómo lo engaña.
engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Después de una batalla, esa batalla no fue una batalla nuclear, no fue una batalla de armas de fuego, fue una batalla verbal. Y finalmente tuvo que ser arrojado por el poder de la palabra de Dios. Ya no se halló para ellos lugar. Ahora, para que él pueda ser arrojado, tuvo que tener varias oportunidades para que él se arrepienta, pero él no se arrepintió. Y allí viene la pregunta, ¿por qué Dios mejor no lo destruyó? Tú ya te has hecho esa pregunta. Y hemos respondido eso aquí varias veces, ¿verdad? Pero voy a responder más una vez más. ¿Por qué Dios no destruyó a Satanás? Porque Dios estaba frente a millares de seres inteligentes. Imagínate la cantidad de ángeles que aún no fueron contaminados. Si Dios hubiese destruido a Satanás, hubiese quedado para siempre en el cielo la siguiente incógnita. ¿Acaso él tendría razón? ¿Por qué Dios lo silenció? Quizás tenía razón, porque él difamó el carácter de Dios. Y el carácter de Dios no puede ser distorsionado ni difamado. Por eso Dios permitió que en el tiempo Satanás revele su verdadero carácter. Y para que sea reivindicado el carácter de Dios, dejó que el mal prospere. Para que el universo pueda ver que Dios es justo. Pero el universo también estaba a la expectativa de cómo Dios iba a tratar el pecado. Y esto rompió la armonía en el universo. Ahora fíjate lo que sucede. Cuando fue arrojado, Dios había creado aquí a la primera pareja, Adán y Eva, hechos a su imagen y semejanza. Dios los advirtió. Los ángeles de parte de Dios le advirtieron a Adán y Eva. Ellos eran conscientes, ellos sabían, por eso el pecado fue una elección aquí en la tierra. Ellos conocían lo que había sucedido. Por eso en Génesis capítulo 2, versículo 17, Dios les advierte y dice, por favor, hay una sola manera de que ustedes puedan ser engañados por él. No se acerquen a ese árbol. No se acerquen. Hay un árbol del conocimiento del bien y del mal. Y ahí viene la pregunta, ¿y por qué Dios colocó esa prueba? ¿Acaso Dios no pudo haber evitado la prueba? Por una razón, para probar su libertad. ¿Cómo tú pruebas que eres libre si no tienes dos opciones? Yo no te puedo decir, tú eres libre para elegir entre rojo y rojo. No hay manera. Ah, pero si yo te digo, tú eres libre para elegir entre rojo y blanco, ahora tú eliges. ¿Me entiendes? Entonces Dios colocó una pequeña prueba de lealtad, de fidelidad. Si ellos pasaban esa prueba, ellos serían unidos a la familia celestial. Y la pequeña prueba era, no se acerquen a ese árbol, porque allí es el único lugar donde Satanás puede tentarte. Hoy Dios te dice a ti, no te acerques al lugar donde tú sabes que caes. Cuando tú entras en el terreno del diablo, el diablo conoce su terreno y él te va a vencer. Pero ahí viene la desobediencia. Primero desobedecieron la voz de Dios. Se acercaron donde no debían. ¿Y allí quién apareció? No apareció el diablo, porque el diablo es cobarde desde un comienzo, nunca da la cara. El diablo cuando quiere destruir, él coloca siempre una cara bonita y él siempre se esconde, se disfraza. Tomó el animal más lindo de la creación. No, la serpiente no es como hoy vemos. Hoy la serpiente así porque fue maldecida por Dios. Ahora se arrastra, antes volaba. Hoy come polvo. Antes volaba. Era el animal perfecto. Y una serpiente comienza a hablar y le dice, mira, yo siendo animal hablo. Imagínate tú, siendo una persona inteligente que hablas, te vas a convertir en Dios. Fíjate lo que sucede. La misma filosofía por la cual Satanás fue arrojado del cielo fue la misma filosofía que aceptó a Adán y Eva y fue arrojado del jardín del Edén. ¿Entiendes? Ser como dioses. Vivir independiente de Dios, porque eso es pecado. Sepárate de Dios. Y el ser humano separado de Dios puede hacer las peores cosas. Tú no sabes hasta dónde es capaz de llegar el ser humano lejos de Dios.
Eso es lo que hace. Ahora, Satanás se disfrazó. Y cuando vamos a Génesis capítulo 3, tú puedes leer allí, por favor, versículo 1 hasta el versículo 6. Allí dice, la serpiente era astuta, apareció y le dice, con que Dios ha dicho. Toma parte de la palabra de Dios y lo mezcla con mentira. Esa es la especialidad de Satanás. Para que tú le creas su mentira, tiene que mezclar con un poco de verdad. O la verdad lo mezcla con un poco de mentira. Y allí comienza ese diálogo. Él se disfrazó. Él encantó a Eva. Y allí puso la propuesta, tú puedes ser como Dios. ¿Y qué cosa es lo que hizo Satanás? Aquí viene algo interesante. Satanás usa los sentidos para atrapar tu atención. Eva vio el fruto, escuchó la voz de Satanás, tomó manos y comió, los 5 sentidos. ¿Entiendes? Nuevamente, vio el fruto, escuchó a la serpiente, tomó el sentido del tacto, tomó el fruto y comió, sentido del gusto. Es lo que hace Satanás hoy. Deteriorar tus sentidos, atrapar tus sentidos. Por eso Satanás está interesado en que lo que tú ves sea su filosofía, porque lo que tú ves, ¿a dónde va? A tu comportamiento. Eso va a definir tu comportamiento, eso se almacena en tu cerebro. Lo que tú escuchas, qué música escuchas, qué películas ves, qué cosas tocas, qué cosas gustas. Y Eva colocó su apetito por encima de la palabra de Dios. Hoy hay gente que coloca sus sentimientos por encima de la palabra de Dios, sus gustos por encima de la palabra de Dios. A mí me gusta y punto. Ten cuidado, esa es la estrategia del diablo. Satanás eso es lo que siempre hace. Ahora, mira lo que hizo en el jardín del Edén. Es lo que hoy hace Satanás. Y aquí yo coloqué por lo menos unas 7 cosas que hace el diablo para atrapar la mente de las personas, así como lo hizo en el jardín del Edén. Y para que esto sea más didáctico y comprensible, estas 7 cosas aparecen o terminan con la palabra on. Por ejemplo, la primera es seducción. El diablo no se presenta como es, se parece lindo, atractivo. Por eso es que el pecado aparece como dulce, pero al final es amargo. ¿Entiendes? Seduce, el diablo es seductor. Número 2, el diablo hace ilusión, te hace parecer bueno lo que es malo. Te coloca el anzuelo, la carnada, pero no ves el anzuelo. Y tú vas tras la carnada y caes en el anzuelo. El diablo lo que hace es verte la vida como una ilusión y vas tras la fiesta, tras las luces, tras la droga, tras las alucinaciones. Ilusión. Número 3, inducción. El diablo te induce. Te dice, haz, porque todos lo hacen. Y Satanás tiene una estrategia, ¿verdad? Allí dice, solo una vez, solo un poquito. Eso es suficiente. Una copita de alcohol, nada más. Un cigarrillo es suficiente. Un poquito de droga. Esa estrategia de Satanás. Un poquito y una vez. El diablo induce, incluso te amenaza. Tú ya viste personas que dicen, si tú no haces eso, ya no eres más nuestro amigo. El diablo usa esas personas para amenazarte. A ver, compruébame si eres hombre. Haz esto. El diablo te amenaza. El diablo induce. El diablo provoca. Número 4, negociación. Cuando tú te resistes tanto, entonces el diablo te hace un negocio. Dice, está bien, tú no quieres caer, pero déjame un espacio chiquito. Y basta, es un pecado acariciado para acabar con la vida del ser humano. Negociación. Número 5, distracción. O sea, lo que es importante no lo haces. No oras, no abres la Biblia, lo que es importante. Pero si hay tiempo, ¿verdad? Para estar en Facebook, para estar en Instagram. ¿Tú sabes cuál es la mayor... a ver, voy a explicar esto. ¿Tú sabes cómo es que el ser humano demuestra que sí tiene tiempo para aquello que quiere? El uso de tus redes sociales. Tú dices, yo no tengo tiempo para nada. ¿Cuánto tiempo estás en redes? Tienes tiempo. Pero no tienes tiempo para orar. Es que el diablo usa la distracción. Distraído, estás distraído de lo que es importante. Usa la distracción, te adormece, te anestesia, a tu conciencia lo cauteriza. Número 5, o número 6, desviación. ¿Qué significa esto de desviación?
El diablo te vuelve ciego espiritual, te vuelve insensible y te separa del camino. Y finalmente rebelión, porque te hace ir en contra de Dios. Y cuando te separas de Dios, te separas de la vida. Y cuando te separas de la vida, comienzas a morir lentamente. Eso es lo que hace Satanás. Ahora, ¿por qué surgió el pecado en seres perfectos? La respuesta es simple. Porque la libertad camina en la plataforma del amor. Dios creó a los seres celestiales, como los ángeles, y al ser humano con libre albedrío. Dios los creó seres pensantes, con la capacidad para elegir. Por eso el mejor uso de tu inteligencia es usar tu libertad para servir a Dios. Eso es el mejor uso de tu inteligencia. Y cuando entró el pecado rompió la armonía con nuestro planeta y se abrió un paréntesis, se abrió un abismo. El ser humano estaba perdido, así como Satanás. Y ahora vamos a ver que Satanás tiene una estrategia mayor para que todos los seres humanos terminen como él. Y eso lo vamos a ver aquí en la palabra de Dios. No cambies el canal, vamos a una breve pausa, ya regresamos. Esta es Biblia Fácil. Y estamos de regreso aquí en tu programa de Biblia Fácil. Hoy estamos hablando acerca del origen del mal. Ya vimos cómo de manera misteriosa apareció en el corazón de un ser perfecto. Lo que comenzó en el cielo se trasladó aquí a la tierra, tras la misma filosofía de la manera como comenzó el pecado en el corazón de Lucifer. Hoy queremos ver cómo es que un día, después de haber sido ya echado del cielo, sacado del cielo, vino a la tierra, y cuando vino a la tierra hizo pecar a Adán y Eva. Y Satanás aplaudió y dijo, ahora sí, logré lo que yo quería. Destruí todo el plan que Dios tenía. Satanás siempre se interpone en los planes de Dios. Sin embargo, cuando Adán y Eva pecaron, Dios hizo una promesa. Génesis capítulo 3, versículo 15, encontramos la primera profecía del Mesías. Y allí cuando Dios llama a un juicio, dice así, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios está prometiendo que de la simiente de la mujer vendría alguien que pisaría la cabeza a Satanás. Ese descendiente sería Jesús. Jesús, que ya era Dios, pero se iba a ser hombre, se iba a encarnar, se iba a ser un ser humano para poder derrotar a Satanás. Y Satanás conocía perfectamente este plan. Y él hizo todo lo posible para interrumpir. ¿Tú sabes las veces que Satanás llevó al pueblo de Dios a la apostasía para destruirlos y desaparecerlos? ¿Tú sabes por qué así hizo Satanás? Para que no venga el descendiente. Cuando Eva tuvo su primer hijo, pensó que él sería el Salvador. Durante 2000 o 4000 años se esperó que llegue el Mesías. Y Satanás siempre queriendo interrumpir los planes de Dios. Cuando Jesús nació, la furia del diablo se vio reflejada en Herodes, cuando mandó matar a miles de niños porque quería matar ¿a quién? A Jesús. ¿Recuerdas allá en el desierto? Satanás lo tentó porque quería hacerle a Jesús desistir de su plan. ¿Recuerdas cuando Jesús murió? Satanás aplaudió, celebró, dijo finalmente, murió. Por eso que cuando Jesús murió, lo que hizo Satanás es colocar en la mente de las personas que se coloque una enorme piedra y guardias para que no resucite, porque sabía que si Jesús resucita, él estaba perdido para siempre. Por eso es que la cruz fue la mayor victoria del cielo y la mayor y eterna derrota de Satanás. Tú sabes que cuando Jesús estaba ahí en el Getsemaní, antes de ir a la cruz, y allá mismo en el desierto de la tentación,
Satanás le decía a Jesús, no mueras por el ser humano, no vale la pena. El ser humano te va a rechazar. El ser humano me pertenece. A Jesús, sabiendo aún que la mayoría lo rechazaría, Él murió. Y de esa manera nos rescató. Viene la pregunta, ¿qué hace ahora Satanás? ¿Qué cosa es lo que hoy está haciendo? Entonces, hoy vamos a ver un texto bíblico en Apocalipsis capítulo 12, versículo 12. Dice así, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Qué terrible, ¿verdad? Mientras más avanza el tiempo, el diablo más coloca su ira. ¿Y su ira contra quién? Especialmente contra aquel que quiere ser fiel a Dios. Y el ser humano quiere destruir completamente el mundo. El ser humano quiere destruir o Satanás quiere destruir al ser humano. Lo quiere destruir. Pero antes de destruirlo, lo toma primero como juguete. ¿Tú has visto cuando un gato juega con un ratón antes de comerlo? Así hace Satanás con el ser humano. Y hoy vamos a descubrir en la Biblia cómo él tiene algunas estrategias. Primero, ¿cómo lo destruye? Llenando su corazón de mentira, de engaño. Juan 8:44 dice que él es el padre de la mentira. Él engaña, pero no solo engaña, él persigue. En Apocalipsis 12 encontramos que persiguió a Jesús, persiguió a la iglesia en la Edad Media. ¿Recuerdas la Santa Inquisición? Persiguió a fieles cristianos y volverá a perseguir en este tiempo del fin. Número 2, Satanás cita la Biblia de manera errónea. Lo citó a Jesús mismo en el desierto. Porque escrito está, le dijo Satanás. Pero lo citó erróneamente. Y hoy Satanás incluso está detrás de púlpitos de grandes iglesias, haciendo que sus líderes puedan citar la Biblia de manera errónea. Por eso ya vimos en el programa anterior, sé cuidadoso al leer la palabra de Dios. Anda a comprobar si realmente eso dice la palabra de Dios. No te contentes con un sermón que escuchas. Comprueba, lee. Aquí nosotros te presentamos cientos de textos para que tú compruebes lo que dice la palabra de Dios. Otra cosa, Satanás acusa falsamente. Y a mí me preocupa que aquellos que siempre están criticando y acusando a sus hermanos, detrás de ellos está Satanás. Porque él es el acusador por excelencia. Apocalipsis 12:10 dice, ya no está aquí, fue lanzado fuera el que acusaba. No te pongas de parte de Satanás. Si tienes que corregir, anda, habla solas, con amor, ora con él, en privado, no en público. Porque si no te conviertes en un instrumento de Satanás. ¿Cómo Satanás acusa? Usando seres humanos. Ten cuidado con eso. Otra cosa, lo que hace Satanás, coloca trampas para que el ser humano caiga sin darse cuenta. Hace guerra contra el pueblo de Dios. Y una de las cosas que me sorprende es que Satanás no hace guerra con todo el mundo. 12:17 de Apocalipsis dice así, el dragón se llenó de ira contra la mujer. Mujer representa la iglesia. Pero se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia. ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Cuando alguien se levanta y dice, te odio porque hablas de la ley de Dios, que el sábado, que ley no existe, que la ley ya fue. Cuando yo le digo entonces ahora hay que matar, hay que robar. No, pero si eso es la ley. Y cuando alguien habla en contra de la ley de Dios, está siendo instrumento del diablo. ¿Por qué está siendo instrumento del diablo? Porque dice que el diablo odia a los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Entiendes? Otra cosa lo que hace el diablo incita a la traición. Él se colocó en el corazón de Judas para poder traicionar. Él está detrás de cualquier traición. Otra cosa, él hace milagros. No creas que todo milagro que ves viene de Dios. Cuando Moisés se presentó a Faraón, los magos de Faraón también hicieron milagros. Y eso no significa que los milagros eran de Dios.
Entonces, si alguien viene con una extraña predicación haciendo milagros, no creas en el milagro. Ten mucho cuidado. El libro de 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 13 hasta el versículo 15, dice: no os sorprendáis que el diablo se disfraza hasta como un ángel de luz. Entonces, él hace milagros y todos sus demonios personifican. Por eso es que hay personas que dicen: yo vi a fulano de tal que murió, yo conversé con mi abuelo que murió hace 10 años. Todos sus demonios están presentes en todas las sesiones espiritistas. El diablo hace todo para que tú puedas creer en algo que la Biblia no dice. Ah, yo vi que un yeso lloró. ¿Quién está detrás? Un demonio. Ah, yo vi que aquí sucedió un milagro. Pero eso no dice lo que dice la Biblia, pero sucedió el milagro, yo creo en el milagro. Cree en la palabra de Dios, aunque lluevan milagros, que tu fe no esté en un milagro, esté en la palabra. Satanás hace milagros para poder engañar. ¿Qué más hace? Provoca enfermedades, calamidades, tragedias, con una sola razón: que el ser humano culpe a Dios. ¿Tú recuerdas la historia de Job? Él colocó la llaga para buscar que Job se separe de Dios, pero él se mantuvo íntegro hasta el final. Tragedias, pandemias, dolor, sufrimiento es provocado por Satanás para que tú des la espalda a Dios. Por eso cuando tú dices: yo no creo en Dios porque todo me va mal, Satanás aplaude y dice: logré hacerle pensar de que Dios es el culpable, de que Dios no le ama. 1 Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Por eso hay un solo refugio, el solo refugio es Cristo. Mira, para que el diablo te devore, primero tiene que alejarte de Cristo. Satanás no puede devorar a nadie que está cerca de Jesús. Entonces él va a usar toda su estrategia para alejarte de Jesús. Si te aleja de Jesús, te conviertes en un juguete del diablo. Por eso nuestro único refugio es Dios. No te separes de Dios. Otra cosa es que Satanás, para devorarte, él sabe cómo atacarte. Él sabe cuál es tu debilidad. Por eso, mira, tú conoces cuál es el terreno donde siempre caes. Cuando hay personas que dicen: pastor, ¿qué hago? Yo siempre caigo en lo mismo. Le digo: sal de ese terreno. Por eso Jesús dice: si tu ojo es capaz de hacerte caer, sácalo. No estoy diciendo que tú saques tu ojo. Corta aquello que te lleva a eso. No te metas en el terreno de Satanás. No te separes de Jesús, porque allí te va a devorar. Santiago 4:7 dice: someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. O sea, la única manera es someterse a Dios. Antes de todas estas cosas somos más que vencedores por aquel que nos amó, dice Romanos 8:37. ¿Quieres siempre vencer? Sométete a Dios. Somete tu voluntad a Dios. Ahí viene la pregunta: ¿y cómo me someto a Dios? Esa es una muy buena pregunta. Porque puedes decir: sométete a Dios. La pregunta es: ¿cómo yo me someto? Entonces tienes que abrir tu Biblia. Mira, Efesios 6:11 y 12. Vestíos de toda la armadura de Dios. Abre tu Biblia. ¿Qué dice allí? Para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Ves cómo el diablo tiene una estructura firme? ¿Ves cómo el diablo está tan organizado para hacer caer el ser humano? Nuestra lucha no es contra sangre y carne, no es contra otro ser humano, es contra principados y potestades. ¿Cómo entonces podemos vencer? Muy bien, Efesios capítulo 6, tienes que continuar leyendo. Versículo 13, allí mira, abre tu Biblia, Efesios capítulo 6, versículo 13. Dice así: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado, estad firmes. Ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el evangelio,
Tomad el escudo de la fe para que podáis apagar los dardos del enemigo. Tomad el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con súplica. Entonces, ¿cómo me someto a Dios? Tomando una armadura que Dios me ha dejado. ¿Cómo es esa armadura? No es literal, es espiritual. ¿Cuál es el escudo que te protege de los dardos? Tú sabes que antes las flechas eran mandadas con dardos, con fuego. Entonces, si la flecha no atravesaba, el fuego te quemaba. Entonces, ¿cómo te proteges? La fe. Pastor, ¿y cómo hago que mi fe crezca? La fe viene por el oír y oír la palabra de Dios, dice Romanos 17. Tienes que tomar la coraza de justicia, que es Cristo, el yelmo de la salvación. Tienes que compartir con otros el evangelio, que representan los zapatos. Mientras vas, por donde pisas, por donde vas, comparte a Cristo. Esa es la manera como nosotros podemos estar sometidos a Dios. Y es interesante ahí el texto que dice que debemos tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tú no puedes vencer al diablo con conocimiento, con filosofía, con tu estudio, con tus títulos. No, con la palabra de Dios. Pero también dice orando en todo tiempo. Tú sabes que ante la oración ferviente, el ejército de Satanás tiembla. ¿Quieres hacer temblar a Satanás? Ponte de rodillas todos los días delante de Dios. Dice que Satanás aumenta sus mentiras porque sabe que le falta poco tiempo. Y yo quiero hablarte hoy con todo mi corazón. Mira cómo hace Satanás hoy. Satanás hace creer al ser humano que tiene mucho tiempo. Hace algunos años escuché una historia de alguien que soñó que Satanás hizo una comitiva allí con todos sus demonios. Y allí decía, ¿cómo puedo hacer para que el ser humano esté perdido para siempre? Uno dice, mira, ve, la mejor manera que el ser humano se pierda es colocando la incredulidad y el ateísmo. Vamos a decirle que Dios no existe. Y él dice, mira, hay tantas evidencias que Dios existe. Pero bueno, por ahí algunos van a creer. Otro dice, mira, lo importante no es que crean o no crean en Dios. Vamos a decirle que vivan la vida como quieran, que disfruten, que la vida es una sola. Le dice, eso puede dar mejor resultado. Pero ya aparece un tercero y dice, yo tengo la mejor estrategia. Y la mejor estrategia es que vamos a decir al mundo, cree en Dios. Puedes ir a la iglesia, puedes desarrollar un curso bíblico, puedes hacer todo lo que quieras. Pero cuando va a tomar su decisión por Jesús, 3 palabras le vamos a decir. ¿Cuáles son las 3 palabras? No te apures. Y hay tanta gente postergando su decisión por Jesús. No te apures. Tú ya conoces, no te apures, te dice el diablo. Mira cómo vive el otro cristiano. No te apures, tranquilo, hay calma. ¿Y por qué el diablo dice no te apures? Porque hay 3 momentos en los cuales el ser humano se puede perder. ¿Sabes cuál es el primer momento? Cuando el pecado te vuelve insensible. ¿Qué significa insensible? Tú ya no tienes conciencia de pecado. Eso se llama pecado contra el Espíritu Santo. Si algunos días recibí un mensaje a mis redes sociales de una persona desesperada, diciéndome así, pastor, yo estoy perdido. Usted no sabe las cosas que cometí. He cometido aborto. Yo ya me he cortado varias veces el brazo. Quise matarme. Hice daño a las personas. Yo estoy perdido. Yo creo que Dios no me puede perdonar. Usted no sabe las cosas terribles que hice en mi vida. Y la respuesta fue simple. Mira, si aún tienes conciencia de pecado, tienes perdón. ¿Cuándo no hay perdón? Cuando no hay conciencia de pecado. Porque si tú no reconoces tu condición, no hay arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Y si no hay perdón, no hay salvación. Mientras tú reconozcas que eres pecador, que eres miserable, mientras tú tengas arrepentimiento, hay perdón. ¿Y cuál es el segundo momento? Cristo un día va a salir del santuario. Y cuando Cristo salga no habrá salvación para nadie. ¿De qué vale los brazos de Jesús abiertos cuando tu corazón está cerrado? ¿De qué sirve? Y uno no sabe cuándo Cristo va a salir del santuario. ¿Y cuál es el tercer momento? La muerte. Los seres humanos somos frágiles.
No sabemos cuándo es nuestro último día. Si tú supieras que hoy es tu último día, tu última selfie, tu última postaje en Instagram, si tú supieras que hoy es tu último día, ¿cómo vivirías? Pero Satanás te hace creer que hay tanto tiempo que tú puedes postergar y postergar y postergar y vivir como quieras. Está bien que creas en Dios, pero no te entregues a Dios. Esa es la mayor arma que usa Satanás. Porque sabe que el ser humano es como la neblina, es frágil, se quiebra. Una pandemia vino para enseñarnos que el ser humano puede dejar de existir de un día para otro, de un momento para otro, que la riqueza no es la solución para el problema humano. Entonces Satanás está buscando que los seres humanos posterguen su decisión, pero un día será destruido. Malaquías 4:1 dice: he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y los que hacen maldad serán estopa. Aquel día los abrazará, no les dejará ni raíz ni rama. El fuego fue preparado para el diablo y sus ángeles. Por favor, no unas tu destino con él. No escuches sus mentiras. Un día él fue creado perfecto, pero él eligió ser adversario. Mira, nosotros hoy también tenemos la misma posibilidad. El libro de Deuteronomio capítulo 30, a mí me impresiona mucho lo que Dios dice para el ser humano. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19 y versículo 20 dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigo que hoy pongo delante de ti dos caminos, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige la vida, ese es el llamado de Dios. Pero si tú eliges la muerte, es tu decisión. Pero tienes dos caminos. Versículo 20. ¿Quieres elegir la vida? Entonces, ama a Jehová tu Dios. Escucha su voz, síguele a Él, porque Él es vida para ti. Eso es lo que dice la palabra de Dios. No unas tu destino con Satanás. No unas tu destino con él. Pero él ha practicado tanto tiempo, tanta astucia, y ha salido con grande ira, trayendo calamidades, trayendo dolor para hacerte dudar de Dios, para separarte de Dios, para decirte que Dios es malo. Aférrate a Cristo cuando pases por los túneles más oscuros de la vida. No desistas, continúa. Un día el mal acabará. Así como comenzó de una manera misteriosa, Dios ya colocó un punto final para el mal. Por eso hoy la invitación es para ti. Elige la vida. Dios te ha creado un ser inteligente y tú eres un ser libre. Con tu libertad puedes hacer lo que quieras. Puedes ir donde quieras, pero recuerda que todo lo que siembra se cosecha y que cada elección nos lleva a un destino. ¿Cuál es tu camino? Si tu camino no es Cristo, tu destino no es el cielo. Si Jesús no es parte y centro de tu vida, entonces estás en el territorio de la muerte. Sal de allí, escucha la voz de Dios, aférrate a Cristo. ¿Te sientes devorado por Satanás? ¿Te sientes devorado por un vicio? ¿Te sientes devorado por el mal? ¿Te sientes encadenado por el pecado? Dios te puede libertar, Dios te puede sacar, Dios te puede restaurar. Dios puede sacarte del abismo más profundo de la vida y darte vida. Pero tú tienes que tomar la decisión. Ahora mi pregunta es, ¿hoy decides por la vida, decides por Jesús? Levanta tu mano donde estás. Felicitaciones por esa decisión. Yo no te estoy viendo, pero ángeles de Dios están registrando tu decisión. Y a partir de hoy camina con Jesús. Entrega tu vida a Jesús. No postergues más tu decisión. No postergues más tu decisión. Dile: Señor, hoy comprendí que estuve allí entrampado en lo que Satanás colocó, pero a partir de hoy me coloco en tus manos y quiero ser un hijo tuyo. Yo voy a estar orando por ti, aún sin conocerte, porque yo quiero que un día estemos juntos en el cielo. Piensa. Yo sé de alguien que puede tu vida transformar. Yo sé de alguien que puede sacarte de la mayor prisión de espíritu. De alguien que puede romper las cadenas de esclavitud del pecado. De alguien que puede transformarte completamente.
Sé de alguien que tiene poder para hacerte una nueva criatura. Tú no puedes seguir más cargando esa culpa, siendo un juguete del enemigo, practicando aquello que te hace daño, fumando ese cigarrillo que está acabando con tu salud, acabando con tu economía. Tú no puedes seguir más en el alcohol. Tú no puedes más seguir con esa miserable vida, sabiendo que Satanás construyó todo para destruirte y destruirte lentamente. Cuando te separaste de Jesús, entraste en territorio de la muerte. Mas hoy puedes volver a la vida. Hoy Dios puede resucitar tu vida. Hoy Dios puede libertarte, si tan solo vienes a Él. Por eso allí donde estás, entrégate a Cristo. Vamos a orar. Querido Dios, comprendimos tu palabra y tu mensaje hoy ha llegado a nuestro corazón. Que Jesucristo sea nuestro restaurador, nuestro Salvador. Sácanos de las tinieblas del pecado para tu luz admirable. Haznos nuevas criaturas en ti y prepáranos para tu reino. Danos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme en este programa. Te espero, como siempre, aquí en Biblia Fácil.